8 de la noche, 3 minutos. Es un gusto saludarlos en este lunes. Esta noche de lunes arrancamos la semana en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, con noticia política, por supuesto, y es la que se está produciendo hasta ahora en la Casa de Nariño. Ese es nuestro dato del día en Sala de Prensa. La versión 2.0 del Consejo de Ministros televisado. Lo están viendo ustedes. El presidente Gustavo Petro lidera este nuevo consejo, y digo nuevo porque es con gabinete renovado. Los nuevos ministros de Defensa, de Interior, también de Cultura, de Ambiente y de la Igualdad se integran a este gabinete, también de Trabajo. Antonio Sanguino no estuvo en el Consejo de Ministros televisado pasado, pero está como parte de este nuevo gabinete. Estamos entonces ya viendo la intervención de los ministros, porque el presidente Gustavo Petro arrancó pasadas las 7:20 de la noche con un discurso ahora sí enfocado en lo que son las medidas de conmoción interior para el Catatumbo, lo que era el propósito del primer Consejo de Ministros. Ha anunciado medidas de choque, medidas económicas, ha ahondado en las que ya conocíamos, ya vamos a hablar de eso, pero también ha usado frases como la siguiente que les voy a mencionar: no podemos gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo, le dijo a su gabinete. Pongan el nosotros primero. Resaltó que en el Consejo de Ministros pasado, ese del 4 de febrero, que fue catalogado como un completo show de televisión, lo que primó fue el ego, que eso no puede volver a pasar. Y después de decir que no se puede gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo, le dice el gabinete que la victoria del 2026 depende de que haya un nosotros, un trabajo en equipo. Ese es el dato del momento, que ya ampliaremos más adelante, pero por ahora vamos con la voz del día en Sala de Prensa a propósito del gobierno, porque sale desde su bancada el pacto histórico, que hoy tuvo reunión de congresistas, senadores y representantes, y adivinen cuál fue el tema principal. No fue Armando Benedetti, no fue la revelación de Noticias Caracol, la unidad investigativa sobre las filtraciones de la investigación de alias Papa y Pitufo, fue la campaña del 2026. Esa es la voz del día. Hacemos política todo el tiempo y pues estamos pensándonos muy bien cuál va a ser el camino de la unidad, quiénes van a entrar en la consulta, cómo serían esas consultas, no solamente para Senado, para Cámara, sino también con miras a la presidencial, que se definiría esa consulta en marzo del próximo año. Es un hecho que existe en la vida política del país y tenemos que mirar cómo se puede formar un frente amplio, por ejemplo, pero eso no está reglamentado. Pero tampoco hay reforma de política que necesitamos definir. Incluso con los liberales se había previsto de que en las reuniones de los voceros del Congreso, en alguna reunión veíamos cómo necesitábamos definir qué son las alianzas, quiénes se pueden aliar, para que no haya todos esos espectáculos de que usted tiene doble militancia. Y a las 8 de la noche, 6 minutos, los invitamos también a ser parte de esta conversación en Sala de Prensa a través de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales, y también saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora a través de nuestra aplicación Ditu. Vamos ahora con el reporte del día en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, este espacio en el que tenemos a un colega invitado. Hoy es un lujo tener a Daniel Valero, editor político de El Espectador. Daniel, un gusto, bienvenido. Buenas noches, gracias a ti por la invitación y obviamente a la audiencia que sigue a esta hora Noticias Caracol. Un saludo para usted, Daniel, y el reporte del día se basa en un trabajo minucioso que usted y su equipo han adelantado en las últimas horas, que tiene que ver con la entrevista a la canciller Laura Sarabia tras un mes en sus funciones. La van a ver ustedes acá. El título: no necesito armar escándalos para mantenerme en mi cargo. Tengo entendido, Daniel, que fue usted quien habló directamente con la canciller en esta entrevista, en la que hace varias revelaciones. Primero, cómo es esa dinámica al interior del gabinete. Segundo, cuál es su estrategia a nivel de relaciones exteriores, porque nunca había hablado de esa estrategia con un medio de comunicación. Y también habla de lo que es ese plan que ella tiene para lograr sanar esas fracturas con sus compañeros de gabinete, que sin duda alguna han sido lo que más ha tachado su labor y su gestión en los últimos no solo meses, sino años de gobierno. Daniel, cuéntenos por favor a los usuarios de Noticias Caracol en vivo cómo fue ese diálogo con la canciller. Pues María Camila, la canciller acaba de completar un mes en su cargo como ministra de Relaciones Exteriores, y obviamente había mucha expectativa de lograr un diálogo con ella, en la medida en que, pues como usted lo está diciendo en la introducción de esta noticia, viene de un polémico Consejo Televisado de Ministros del pasado 4 de febrero. Se estrenó nada más y nada menos que en la
crisis que vivieron Bogotá y Washington después de que hubo esta casi tentativa de ruptura en las relaciones después de lo que pasó con los vuelos de los connacionales deportados e indocumentados desde el territorio estadounidense. Y además de eso, pues asumió una cancillería que viene con varios retos a nivel regional: Venezuela, Nicaragua, que ahí tenemos un pleito pendiente. Obviamente, fíjese, María Camila, que hizo una reunión también a lo largo de esta semana con miembros de las comisiones segundas del Congreso, y fueron los de la coalición oficialista, pero no le caminaron otros congresistas. O sea, era un diálogo que era importante tener. Yo creo también que manda unos mensajes en términos políticos, pues deja muy claro que ella tiene un respaldo directo del presidente Petro. Fíjese que una parte de las respuestas que nos da en este diálogo con El Espectador es que ella no ha pedido esos cargos, dice ella, que se los ha ofrecido directamente el presidente Petro, y eso pues es un respaldo del jefe, ¿no? La atención, qué pena que lo interrumpa ahí, porque es que ella dice, todos teníamos, y mire lo que es hacer suposiciones, ¿no? Todos pensábamos que ella era la que había pedido, en primer lugar, pasar al DPS para manejar unos de los presupuestos más grandes en materia de rubro, y después se habló mucho de que ella fue la que pidió la Cancillería, y ella ahí lo desmiente. Sí, y también es la ventaja, obviamente, como también lo dice en un pedazo de la entrevista, de que es la mujer que se sentó en la oficina al lado del presidente de la República, ¿no? Usted sabe que la estructura de la Casa de Nariño tiene un círculo de poder que está en el tercer piso de ese edificio en el centro de Bogotá, y ahí es donde está la oficina del presidente Petro. Cuando uno va a esas oficinas, usted abre esa puerta y pasa a la siguiente, que es la de jefatura de despacho o del DAPRE, que fue lo que terminaron uniendo durante este gobierno, y ahí estaba sentada Laura Sarabia, y eso es una cercanía que no tiene pues mucha gente. Y fíjese que además de eso, ella también lo dice, que la confianza se la ha entregado el jefe de Estado en medio de todas estas polémicas que también ha tenido, ¿no? Gustavo Bolívar, en ese Consejo de Ministros, actual director de Prosperidad Social, cargo que ella le entregó a él, vea cómo son las cosas, le dijo al presidente Petro que lo amaba, ¿no? Y en nuestra entrevista dice, los ataques que yo recibo, terminan afectando a quienes dice amar, ¿no? Pero también, María Camila, hay que tener en cuenta que la canciller sí está en medio de unas polémicas, pues porque tiene que responder por cosas que la han involucrado. Usted se lo preguntó. En temas de posible corrupción. Su nombre saltó en todo este escándalo que los colegas de la W han cubierto muy bien en términos de lo que pasó con IPS de papel. Estarían presuntamente desviando recursos públicos, incluso lo que ha hecho también Noticias Caracol muy a fondo con el cubrimiento de lo de Papá Pitufo, en términos de cómo también personas muy de su círculo podrían haber terminado de alguna manera ahí involucradas, y otros que ya hemos hecho otros medios, como pues obviamente El Espectador y todos estos ruidos que hay en el interior o el manejo de la misma carrera diplomática. Ahora, si uno lo pone en términos periodísticos, María Camila, la noticia hubiera sido que acepte que participó en algo de eso. Evidentemente se defiende, dice que no es responsable y que lo va a demostrar en todos lados, pero es un mensaje importante. Dice, de hecho, Daniel, yo saqué una frase: tengo juventud y tiempo para resistir y sobreponerme. Dice que no van a encontrar una sola prueba, y que de lo que la han acusado en el pasado, incluso a ella y a su familia, a su hermano, no hay ninguna prueba. Y a eso súmele que deja un mensaje importante, y es que dice, no soy ingenua, ¿no? Y es porque ella está también en medio de esos ataques. Fíjese que el presidente Petro, ahorita que empezó este Consejo de Ministros con el cual usted introduce este programa, María Camila, él empieza de una vez diciendo, aquí están los que ya superaron los egos y nos vamos a ir por este proyecto político. Y eso es importante porque ella en esta entrevista dice que, obviamente, la oposición la ataca porque es del gobierno, pero dice que en la izquierda la ven como una advenediza. Sí, señor. Exacto, no la reconocen como parte del proyecto, pero pues es la primera vez, sin mentirle, en el tiempo que lleva en el gobierno, que se ve una canciller por lo menos en un tono más combativo por la defensa no solamente de su cargo, que pues es la gestión de cualquier funcionario público, sino también en su nombre en medio de todos estos escándalos que se han presentado en diferentes frentes en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Daniel, yo quiero preguntarle ya más como su percepción al momento de hacer esta entrevista, porque si bien ella ya lo recibió como la canciller en forma, es cierto que los señalamientos de inexperiencia vienen no solo, como ella lo dice, de sus contrincantes u opositores políticos, sino vienen de personas que tienen mucha experiencia en este campo. ¿Usted cómo la sintió, teniendo en cuenta que usted es un periodista curtido que ha cubierto y ha hablado con muchos cancilleres
qué pena la expresión, del más alto nivel en la historia reciente de nuestro país. Pues mire, al tiempo hay que darle tiempo, porque eso depende también mucho de los logros que se hagan en gestiones, ¿no? No son cargos similares, pero cuando asumió la jefatura de despacho del presidente Petro y empezó a asumir este tipo de responsabilidades en términos de la agenda, la gente también le criticaba mucho como la juventud, la inexperiencia, y en términos administrativos y de procesos se lo reconoce, todo el mundo lo hizo bien. Ahora, hay debates políticos, ¿no? La exministra de Ambiente, Susana Muhammad, decía que aisló al jefe de Estado. Eso ya es otra discusión. Ya lo que tiene que ver exactamente con el desarrollo de lo que va a ser su funcionamiento de aquí en adelante depende mucho de los resultados. Fíjense, están buscando una cita con Marco Rubio, el prácticamente canciller del presidente Donald Trump. Si se logra esa cita, que sé también porque nos lo ha contado el embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, con quien hablaba hace unos minutos antes de entrar a este diálogo con usted, María Camila, ya están trabajando como en buscar espacios para poderlos coordinar. Y también si se logra finalmente esa imagen Petro-Trump, que toca ver de qué manera sale, también eso le va a mostrar de alguna manera que hubo gestión. La juventud en términos de la función pública no tiene que ser siempre un rasero que mida los resultados, porque si usted ve que lo hemos hecho los dos como periodistas mirando la ejecución de varios ministerios en este y en anteriores gobiernos, pues son varias, o en muchos casos, digamos, los ministros muy experimentados con baja ejecución, ¿no? Tiene razón. Yo creo hay que darle como un espacio a que eso se vaya desarrollando. ¿Cómo va a ser el manejo con Venezuela, por ejemplo? Ella dice, en Venezuela no hubo elecciones libres, que es lo que dice el presidente Petro, pero tendrá otros retos, ¿no? Por ejemplo, acuérdese que Trump y Petro se enfrascaron en una pelea después de un trino del presidente Petro. Y el presidente Petro seguro va a seguir dando mensajes por redes sociales. ¿Cómo canalizará eso a nivel diplomático? Yo creo que es donde lo vamos a empezar a ver de aquí en adelante, María Camila. Y súmele ahora que hay que tomar una postura frente a lo que está pasando en el conflicto de Rusia y Ucrania, en el cual también Estados Unidos está jugando un papel fundamental, es decir, no la tiene nada fácil. ¿Y cómo la vio ya en su despacho? ¿Está ya totalmente instalada, su equipo también, o percibió de pronto que todavía está en esa etapa de transición? No, ella de hecho se rodeó de dos personas que le dan como ambas líneas, la política y la administrativa. El vicecanciller Daniel, se me escapa, Ávila, que viene de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, es una persona de la carrera diplomática, conoce a fondo lo que es Washington, venía trabajando con el ex canciller Murillo, también estuvo en un gobierno muy distinto a este, que es el gobierno del presidente Duque, pero eso no es porque sea de X o Y color político, sino pues porque es de carrera diplomática, o sea, claro, se han formado para eso, o sea, digamos que tiene ahí al lado el perfil técnico. De hecho, este fin de semana, si usted se fija en los reportes que nos dio la Cancillería a los medios de comunicación, él estaba atendiendo ciertas reuniones con delegados de la Unión Europea y demás. Y por el otro lado también puso una persona que viene de la academia, pero también del activismo, incluso del activismo mediático a través de lo que tenía en un canal público, que es Mauricio Jaramillo, y es un viceministro que está muy identificado ya con la línea política de lo que es el presidente Petro. Entonces creo que ahí está como en una especie de equilibrio, ¿no? ¿A quién escuchará más? Bueno, eso también hay que verlo. Y fíjese que en la administración Murillo, el anterior canciller, se estaba preparando todo para un tercer viceministerio. Acuérdense que hablaban del viceministerio de la diáspora para mirar cómo iban a tratarse todos los temas de la población colombiana en el exterior. Habrá que ver si eso se concreta y si se concreta, María Camila, a quién van a poner en ese punto, pues porque ese equilibrio depende también, obviamente, mucho su gestión. Ahora, usted como funcionario público se rodea de la gente de su confianza, ¿no? Y eso es también lo que tiene uno que ver, cómo lo empieza a manejar los sindicatos, por lo menos, de la Cancillería. Le han dicho a la canciller que hay buenos diálogos. Que cuenta con ellos, sí, y que cuente con ellos para lo que necesite. Daniel, una pregunta final, le cambio de tema. ¿Cómo ve que el Consejo de Ministros se desarrolla hasta ahora sin Francia Márquez, teniendo en cuenta lo que usted mismo acaba de mencionar, que el presidente dijo que en este Consejo están los que dejaron los egos a otro lado? Yo creo que comenzó, de hecho estábamos terminando de enfocar nuestra edición impresa del Espectador que circulará este martes, porque sí hay como varios mensajes. Y para resumirle el clave, María Camila, es que aquí el presidente
sintió el golpe de lo que pasó el 4 de febrero cuando sin un control previo dejó que los ministros hablaran y bueno, ya vimos, estuvimos más de 3 semanas con un gabinete en interinidad. Y si se fija, María Camila, en unas frases que usted iba mencionando, estuvo casi que una especie de alineamiento, ¿no? Como oiga, pilas, hoy sí vamos a hablar de Catatumbo, para eso lo reuní casi 2 o 3 horas antes aquí en la Casa de Nariño. Lo que dicen algunas fuentes es que esos decretos que ha venido leyendo y ese trabajo los trabajó uno a uno con los ministros en una de estas salas que tiene el Palacio Presidencial. Y además de eso, fíjese que en medio de todo también es una manera de decir, vea, ya controlé o ya tengo otra vez controlado mi gabinete. Él lo califica de diverso y de un mensaje, ¿no? De un mensaje. La unidad la necesitamos para que en el 2026, usted lo mencionaba al inicio, le permita al proyecto progresista reelegirse. Eso se verá solamente cómo le va de aquí en adelante. De hecho, entre este jueves y viernes el presidente Petro va para Catatumbo. Va para Catatumbo. Sí, señora, a presentar todo esto que están analizando justo ahora en el Consejo de Ministros y también es importante porque fíjese que había muchas críticas, ¿no? La semana pasada se acabó el puesto mando unificado allá, pero seguía la crisis. Entonces también hay como muchas vainas de gestión que es importante que la presencia en el territorio de un Estado se dé. Ahora, ¿eso cómo le sacará jugo políticamente hablando? Una de las figuras políticas más importantes, independiente de si se está o no de acuerdo con él, como es el presidente Petro, también es otra cosa que veremos de aquí en adelante. Pues Daniel, la gestión, lo más importante y de lo que más estaremos aquí atentos en Noticias Caracol y por supuesto en El Espectador. El recomendado del día es este reporte que viene desde la sala de redacción de este periódico que es hermano nuestro aquí de la casa y es la entrevista a la canciller Laura Sarabia. Daniel, gracias por acompañarnos. A usted, María Camila, y a su audiencia también muchas gracias por esta oportunidad. Dejamos a Daniel porque él está con su equipo muy activo hasta ahora en la redacción del Espectador preparando lo que va a ser la edición impresa de mañana y a las 8:20 saludo hasta ahora a otro invitado, al segundo invitado de sala de prensa, Sebastián Lípez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Doctor Sebastián, feliz noche, bienvenido a sala de prensa. Muchas gracias por la invitación, María Camila, un gusto acompañarla y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, profesor, su mirada inicial sobre lo que está pasando. Consejo de Ministros sin Francia Márquez, gabinete renovado, Armando Benedetti no ha hablado, pero allí ya en la misma mesa de muchos que dijeron que no se sentarían con él y empezó la nueva secretaria del Consejo, la que hace las veces de moderadora, que es la jefa del DAPRE, del Departamento Administrativo. ¿Cómo ve este panorama de hoy, esta foto? Bueno, ciertamente, como ya lo mencionaban, es una victoria, si se quiere, del presidente, también de Armando Benedetti, por supuesto. Ha impuesto un remesón y un cambio mucho más cercano, mucho más controlado, digamos, a lo que espera el presidente, con la intención también de dar un impulso a su agenda legislativa en el Congreso. Un gabinete que se espera mucho más preciso en términos de lo que el presidente le está pidiendo, en términos del manejo del orden público y de toda la estrategia de presencia del Estado en el Catatumbo, por un lado, pero como decía, también de avance de la agenda legislativa en el Congreso. El presidente deja atrás un poco ese remesón y digamos, ese halo de crisis en el que venía, y creo que es una victoria para él porque finalmente ha logrado renovar el gabinete, demuestra que tiene un cierto mando sobre este equipo y que avanza entonces en el proceso de su agenda legislativa y también se prepara para las elecciones de 2026. Entonces es un paso hacia adelante. Por supuesto, se esperará a que esto tenga algunos resultados en términos de ejecución, en términos de algunos éxitos en aprobación de las diferentes reformas que se están presentando y tramitando en el Congreso, y en términos también de la dinámica de gobierno. Quedan muchas preguntas en todo caso y habrá que ver cómo se da el desarrollo del gobierno con este nuevo equipo. Pero profesor Sebastián, lo veo muy optimista sobre lo que fue la renovación del gabinete y sus posibles efectos. ¿Usted cree en serio que el gabinete renovado con Armando Benedetti a la cabeza de la política va a producir lo que usted nos acaba de mencionar, como que las reformas tengan un mejor cauce en el Congreso?
Bueno, ese es el objetivo del nombramiento de Armando Benedetti y del resto, digamos, del equipo del gabinete. Seguramente esto va a permitir algunas alianzas con diferentes sectores políticos en el Congreso, va a afinar un poco esa, digamos, esa articulación con los diferentes partidos y algunas victorias va a tener. Es muy probable que no logre toda la agenda, todos los trabajar en todas las dimensiones y en todas las propuestas y las reformas. Es demasiado ambicioso, pero ciertamente le da un aire. Recordemos que el gobierno Petro venía de un momento crítico, de una crisis muy importante a propósito de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, a propósito de la tensa relación con los Estados Unidos, a propósito de la deportación de migrantes colombianos, y venía de un momento en el que necesitaba dar un timonazo, y Gustavo Petro es realmente muy hábil para generar hechos políticos que le permitan un aire renovado y le permitan avanzar. No va a ser seguramente un gabinete que permita avanzar en todas las reformas, pero sin duda le da un aire en estos años o en este final, digamos, más bien del cuatrenio. Sí, ya es un año y medio larguito. Profesor Sebastián, tenemos las 8:24 aquí en Sala de Prensa y varios comentarios de usuarios a esta hora, de Javier Rubio, de Claudia Rodríguez hablando del Consejo de Ministros, de lo que pasó en el Consejo pasado, Jaime Sánchez, en fin, varios usuarios emitiendo sus comentarios sobre esta versión 2.0 de este Consejo televisado. Y quiero preguntarle entonces por lo que es ver a esta nueva dinámica de respeto y de enfoque en los temas, que estén enfocados en el tema del Catatumbo. Es a todas luces muy bueno que estén definiendo las medidas, anunciando los decretos en el marco de la conmoción interior, pero profesor, ¿será que el Consejo como estrategia de comunicación del gobierno va a ser efectivo teniendo en cuenta que la primera vez se produjo en ese escenario, perdón la expresión, de pan y circo? Posiblemente sea un escenario que se agote. Vemos que efectivamente al gobierno tampoco le quedó fácil desarrollar un segundo Consejo de Ministros de manera tan rápida, tan inmediata, luego de aquel primer Consejo. Y creo que tampoco se va a continuar dando de esa misma manera. Efectivamente va a ser un ejercicio, si empieza a ser como debe ser, un ejercicio mucho más técnico, mucho más de articulación de sectores, de rendición de cuentas, si se quiere, hasta cierto punto. Va a ser un escenario que no va a generar tanto interés como generó aquel primero por el momento político en el que nos encontrábamos, pero en su momento habrán también otros aspectos, otra coyuntura que genere el interés de la ciudadanía, posiblemente no el mismo que tuvimos en ese momento, pero va a generar una cierta dinámica pues que permita que los ciudadanos estén mucho más enterados de lo que está ocurriendo, de las iniciativas del gobierno, seguramente con algún nivel de agotamiento en posteriores alocuciones o transmisiones, pero creo que es un ejercicio pues bien interesante de generar una cierta cercanía de la gestión y la dinámica del gobierno con la ciudadanía. Pues le cuento, profesor, que hasta ahora tenemos reporte de lo que está pasando en el Consejo de Ministros. Le vamos a anunciar a nuestros usuarios. El presidente Gustavo Petro anunció que se llevará a cabo un proceso de paz en el Catatumbo. Como hemos dicho, más importante hablar con los armados que con los desarmados. Es más importante hablar con los armados que con los desarmados, pero ya son centenares las personas que con armas quieren dejarlas en el Catatumbo. El pacto social del Catatumbo es el acuerdo de paz sostenible. Como usted bien lo dice, profesor Sebastián, entonces el presidente está utilizando este espacio para hacer anuncios que pues en la práctica resultan siendo fundamentales para la comunidad en terreno. El pacto social del Catatumbo, un proceso de paz, supongo yo que con los disidentes que han querido dejar las armas y desmovilizarse, que incluso ya son decenas los que se han entregado al ejército en el marco de esta guerra con el ELN que desató este conflicto reciente allí en esta zona. ¿Cómo ve el anuncio de este proceso? Pues muy importante porque estábamos en mora de escuchar la estrategia conjunta de presencia y de acción estatal de intervención en el Catatumbo, en esta región, que no solamente pasaba por el incremento de la fuerza pública, por la atención
inmediata de las personas en situación de desplazamiento, sino que pasa por una acción integral que permita enfrentar las causas, digamos, y los factores asociados a los fenómenos de violencia en el territorio, la producción de coca, el cultivo de coca y las alternativas de sustitución, la presencia con programas estatales y demás, una acción mucho más, digamos, integral, al tiempo que, por supuesto, se dialoga y se implementa un proceso de diálogo y un acuerdo, se llega a unos acuerdos con los grupos que tienen el control territorial y que tienen el uso de las armas en esta región. Entonces es muy importante porque llevamos un tiempo muy largo, digamos, en una situación de violencia muy compleja en la región, y en lugar, digamos, de todo lo que estaba ocurriendo en las tensiones entre algunos actores políticos y algunos líderes del gobierno nacional, estábamos más bien a la espera de estas respuestas mucho más en términos de la política pública y de las acciones concretas del Estado para atender la situación tan grave y tan compleja en el Catatumbo, pero también en Chocó y en Cauca y en otras regiones del país. Pues profesor Sebastián Lípez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, ha sido todo un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Bienvenido, está a su casa y esperamos tenerlo nuevamente muy pronto. Muchas gracias por la invitación, así será. Gracias a usted. Y entonces, el resumen para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en vivo de Sala de Prensa hasta ahora, los resultados del Consejo de Ministros, la versión 2.0 del Consejo televisado a esta hora con gabinete renovado a bordo son, no solo en anuncio de este pacto social por el Catatumbo que dice el presidente Petro va a ser una especie de proceso de paz con quienes decidan desmovilizarse y dejar las armas en esa región en guerra, sino también que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmó que el gobierno va a destinar rubros muy importantes en esa región. 330.000 millones de pesos en la erradicación de cultivos ilícitos y para defensa, 881.000 millones de pesos para atender la emergencia social en el Catatumbo. También dijo Diego Guevara que destinarán recursos para educación, salud e infraestructura. Es lo que está pasando a esta hora en la Casa de Nariño. Ampliación a las 9 de la noche. Por ahora los dejamos con Signo Pesos.